Bueno, ¿cómo les va? Estamos en el cuarto video correspondiente a la cuarta clase de problemática filosófica. En esta oportunidad lo que nos toca, según el cronograma de la materia, es hacer una articulación entre Armando Porati y Jean-Pierre Vernant. ¿Bien? Por un lado, me parece importante, digamos, como para de alguna manera empezar a sentar, digamos, los pilares sobre los cuales luego vamos a articular a Porati y a Vernant, indicar que en Porati hay un resaltado muy específico, ¿sí?, a las transformaciones religiosas y a las transformaciones en el ejército, ¿sí?, como justamente, digamos, productores o productoras de efectos, ¿bien?, que de alguna manera generaron algunas condiciones de posibilidad al surgimiento de la polis. ¿Bien? Habíamos visto que en Jean-Pierre Vernant una de las preguntas, justamente, digamos, era sobre el origen del pensamiento griego, ¿sí? Y por tanto, digamos, la pregunta por el origen del pensamiento griego, el origen de la filosofía como práctica, digamos, en ese contexto histórico, de alguna manera estaba remitida, ¿sí?, y eso me parece que Vernant es muy claro, a los efectos, ¿sí?, que la polis produce. ¿Bien? Por lo tanto, nos teníamos que preguntar cuáles son las condiciones de posibilidad para el surgimiento de la polis. ¿Bien? Porque fíjense que ahí hay una especie de cadena, ¿sí? Tenemos por un lado, digamos, que la filosofía está ubicada como en una especie de efecto, ¿sí?, por la aparición de la polis como acontecimiento histórico, y por lo tanto, digamos, eso nos llevaba a preguntarnos cuáles fueron las condiciones que posibilitaron, ¿sí?, el surgimiento de la polis. Entonces, en este punto me parece que coinciden tanto Porati como Vernant, y es ubicar las transformaciones en otros ámbitos, ¿sí?, que afectaron directamente al surgimiento de la polis. En este punto aparecen las transformaciones en el ámbito religioso y las transformaciones en el ejército. Respecto a las transformaciones en el ejército y las transformaciones en el ámbito religioso, están profundizadas ambas, ¿sí?, en el video de la clase 2, que es donde trabajamos Vernant. ¿Bien? Digo esto justamente para que ustedes puedan remitirse al segundo video sobre Vernant y profundizar esto que en esta oportunidad yo no lo voy a profundizar por cuestiones obvias, digamos, ya está trabajado, y lo que nos compete hacer ahora es trabajar en las articulaciones, ¿sí? Entonces, remítanse a ese video, repasen, refresquen y vuelvan, ¿sí? Entonces, decía, en este punto tanto Porati como Vernant están de acuerdo, ¿sí?, en que hay algunas condiciones que se van generando en otros ámbitos, ¿sí?, y que afectan al surgimiento de la polis. Habíamos trabajado en aquel video como el pasaje de una religión de carácter familiar, ¿sí?, a una religión de carácter común, es decir, de la religión de la ciudad, de alguna manera había afectado en este sentido, ¿no?, de generar cierta cohesión social, justamente por estar todos los ciudadanos, es decir, aquellos que pertenecían a una ciudad, bajo un mismo Dios, ¿sí? Esto ya vamos a ver, digamos, en qué nos interesa también en las articulaciones, pero por el momento repasamos. Respecto de el ejército, del ámbito del ejército, habíamos planteado que la figura del hoplita, que era justamente, digamos, una figura que de alguna manera venía a suplir la diferencia numérica, digamos, entre los ejércitos griegos y los ejércitos persas, o el ejército griego y el ejército persa, de alguna manera entonces había que darles, ¿sí?, alguna compensa, ¿no? Porque si los tipos iban a luchar en la guerra, si iban a estar, digamos, en el frente de batalla, entonces de alguna manera tenían que tener una compensación. Entonces justamente ahí apareció que, como los hoplitas, digamos, que eran justamente estas personas que a partir del comercio pudieron ganar poder económico, y podían entonces pagarse las armaduras para combatir, entonces, bueno, a esta gente había que darle poder político. ¿Bien? Entonces aparece la figura del Senado, ¿bien?, como, podríamos decir, institución representativa, digamos, y de alguna manera también
no sé si llamarlo popular, pero sí que era un órgano, digamos, en el cual participaban muchas personas, bueno, se les dio ese lugar, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos ubicar es cómo la institución del Senado, ¿sí?, la institución de la Asamblea, como órgano compuesto por muchos individuos, por muchos ciudadanos, empieza, digamos, justamente a poner en práctica lo que era la discusión. ¿Bien? Entonces, en este punto habíamos resaltado que la palabra, el lenguaje, cumplía una función fundamental, ¿no? Porque la discusión estaba sostenida entonces en la capacidad argumentativa y tenía como fin el convencimiento del otro, el convencimiento. ¿Para qué? Para poder justamente imponer una idea respecto de las leyes. ¿Sí? ¿Cuáles iban a ser las leyes, bien, que iban a regir? ¿Bien? ¿Qué decisiones iban a tomar? ¿Se iba a la guerra o no se iba a la guerra? ¿Bien? ¿Se decretaba o no tal impuesto? Pongámosle. Entonces, en este punto, ¿sí?, toda la práctica política, a partir de la creación de la institución del Senado, de la institución de la Asamblea, me parece que realza la discusión, ¿sí? Bueno, no me parece a mí, es algo que lo hemos visto en los autores, ¿no? Realza la discusión como práctica, sostenida entonces, como decía, en la práctica argumentativa, sostenida en la argumentación, y tenía como fin el convencimiento del otro. Habíamos dicho que las leyes, en este caso, digamos, gozaban de publicidad, por lo tanto todos los ciudadanos podían acceder a la lectura de las leyes, es decir, conocían cuáles eran las leyes de la ciudad, por lo tanto conocían a qué atenerse, qué es lo que había que hacer, qué es lo que se podía y qué es lo que no. Y esto además, como ya habíamos conversado, estaba facilitado, ¿sí?, por la adopción de la escritura de los fenicios, ¿sí?, adoptan la escritura de los fenicios, la modifican, ¿bien?, y con esa escritura, digamos, pueden publicitar las leyes. Y habíamos dicho justamente que la posibilidad de adoptar la escritura había sido por los contactos comerciales con los fenicios. ¿Bien? Fíjense toda la red que estamos generando. Cómo influencia el comercio, cómo influenció las guerras y por lo tanto las transformaciones en el ejército. Y ya vamos a ver de qué manera influenció, aunque ya lo dijimos, las transformaciones respecto de la religión. ¿Bien? Entonces, hay algo acá que me parece que es necesario introducir, y es que Porati destaca, ¿sí?, yo diría como una especie de tópico privilegiado. Cuando digo tópico privilegiado, quiero decir un tema privilegiado de discusión en toda la sociedad, ¿sí?, y en diferentes ámbitos. Y este tema privilegiado de discusión era la justicia. ¿Bien? La pregunta de qué es lo justo y por tanto qué es la justicia era algo que circulaba en diferentes ámbitos. ¿Bien? Esto Porati lo destaca. Y nosotros tenemos en Bernal, ¿sí?, algunas puntas para ir complejizando y desandando esa pregunta. ¿Bien? No es un apartado, o por lo menos no es un recorte que hayamos trabajado estrictamente nosotros en el práctico, pero sí lo tienen, ¿sí?, como bibliografía del teórico, y es Mito y Tragedia, ¿sí?, que es el texto de Bernal. En Mito y Tragedia, y esto es algo muy interesante, ¿no?, porque en ese texto Bernal sitúa como la tragedia como género literario, ¿sí?, pone en la mesa, ¿sí?, la discusión acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Sí? ¿Quién dicta la justicia? Y me parece que en este punto nos podemos remitir, y por eso voy haciendo así las articulaciones, a las transformaciones religiosas que situaba Porati y que ya habíamos conversado respecto del texto de Bernal en el video pasado. Recuerden que la estructura social, digamos, ¿no?, la organización social anterior al surgimiento de la polis era estrictamente familiar. Cuando varias familias se unían, formaban una gens, y cuando varias gens se unían, formaban una tribu. ¿Quién dirigía la familia? El pater familia, el padre. ¿Quién dirigía la gens? Las gens se agrupaban, ¿sí?, porque había un ancestro en común. Y estos ancestros eran elevados a la categoría de dioses, ¿sí? Por lo tanto, lo que ustedes pueden ver acá, o por lo menos pueden suponer y empezar a inteligir,
es que esta pluralidad, digamos, de familia y esta multiplicidad de gens daba lugar a una multiplicidad de dioses, en contraposición al dios común que aparece justamente como el dios de la ciudad, ¿sí? Porque era el dios común a todos los ciudadanos. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, por lo siguiente. La noción de justicia, anterior al surgimiento de la polis, estaba ligado a lo que los dioses decían, ¿sí? ¿Y quiénes eran los intérpretes de los dioses? Bueno, justamente los que llevaban adelante el culto familiar. Bien. No se olviden que las tribus, ¿sí? Es decir, la agrupación de las gens, estaba dirigida por el rey. Y el rey era elegido por sus habilidades religiosas y políticas, no políticas, militares. ¿Por qué es importante esto? Porque era el que llevaba adelante el culto, ¿sí? Era el que mejor llevaba adelante los rituales, ¿bien? Entonces, este rey, uno podría suponer que justamente era el intérprete de la voluntad de los dioses, y la voluntad de los dioses era la justicia. La palabra de los dioses era la justicia, o la justicia era la palabra de los dioses. Y esto es importante que tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora podemos deslizarnos a tomar algo de Cordero, ¿sí? En donde me parece que él es muy preciso en este punto, y es que cuando caracteriza a los dioses homéricos, él plantea que los dioses homéricos son los dioses, podríamos decir, apasionados, caprichosos, son superiores a los hombres, son suprahumanos, ¿sí? Pero al mismo tiempo están sometidos a otro principio, que es el principio de la necesidad, ¿no? Me parece que en eso Cordero es muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos dioses caprichosos, pasionales, ¿no? Que de alguna manera evidentemente retoman varias características de lo humano, ¿sí? De alguna manera favorecían a unos humanos en detrimento de otros. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente, digamos, aparecía la noción de ofrendas, ¿no? Si los humanos hacían determinadas ofrendas, entonces se podían ganar el favor de los dioses. Entonces fíjense cómo acá, digamos, hay jerarquía entre los humanos, de acuerdo a las ofrendas, de acuerdo a los ritos que realizan, ¿sí? Y con eso se ganan el favor de los dioses. Y justamente, si el favor de los dioses tiene que ver con la voluntad de los dioses, entonces, digamos, había un modo, podríamos decir muy entre comillas, de llevar la justicia para nosotros, ¿sí? Es decir, si nosotros logramos que los dioses, digamos, hagan su voluntad favoreciéndonos, eso era lo justo. Ahora, todo este movimiento de transformación, ¿sí? De pasaje de una estructura familiar y de una religión familiar a la estructura de la ciudad y a un Dios común, que yo les decía en aquel momento, digamos, lo que se ganaba con esta transformación es cohesión, es decir, hacer de la ciudad algo unitario, dar sensación de unidad, estar todos bajo un mismo Dios. También, ¿sí? En este proceso aparecía, como decimos, la escritura, y con la escritura la posibilidad de escribir la ley, ¿sí? Esa ley que ahora era producto, efecto del debate en la asamblea, en el Senado, ¿sí? Y ese debate, ¿bien?, de alguna manera era la práctica política que se comenzó a ejercer a partir de la incorporación del hoplita en el ejército y por tanto, digamos, de los hoplitas que funcionaban como hoplitas en el ejército, en el ejercicio político tenían lugar en la Asamblea y en el Senado, ¿sí? Entonces, teníamos el ámbito de la discusión, el lugar de la práctica política, ¿sí? El lugar donde se gestaban las leyes de la ciudad. Y entonces ahora aparece una nueva noción de justicia. ¿Que cuál es? Que lo justo es lo que dice la ley, ¿sí? Entonces, ¿quién es justo? El que cumple la ley. Porque la ley es justa. Pero ¿quién dice la ley? ¿Quién es el que produce la ley? Los hombres. Pero no cualquier hombre. No un hombre en específico. Todos. ¿Sí? Es la ciudad la que crea sus propias leyes. Entonces fíjense cómo justamente la noción, y valga la redundancia, ¿no?, la noción de justicia
toma un cariz muy distinto. Ya no es la voluntad de los dioses lo justo, sino que lo justo es lo que dice la ley. Y la ley es el efecto del debate. ¿Bien? Por lo tanto, y acá vuelvo a Porati, la justicia, ¿sí?, en sí misma contiene el germen del conflicto, de la discusión. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que prevalezca una ley en detrimento de otra también implica el juego de intereses y el juego de poder. No seamos sonsos. ¿Sí? Esto es algo que hoy en el ámbito del derecho se reconoce casi sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? La ley, de alguna manera, y esto hago una especie de paréntesis, un comentario de actualidad, el derecho siempre va retrasado respecto de los acontecimientos sociales. ¿Sí? Entonces, la ley reconoce algo que ya sucede. ¿Sí? Como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, si ustedes quieren poner un ejemplo. Viene a reconocer algo que en la sociedad ya estaba instalado como tema de discusión. Y de alguna manera había cierto consenso social, ¿sí?, respecto de la aceptación. Y la ley lo que viene a hacer es decir, bueno, muchachos, esto tiene ahora un marco legal. Lo reconoce. ¿Sí? Entonces, esto un comentario aparte, entre paréntesis, pero para que no seamos onzos en creer, digamos, que la ley de por sí es algo justo. Los griegos, ¿sí?, si bien ubican a la justicia en relación a la ley, y esto es necesario, porque si no, digamos, perdemos la noción de justicia, ¿sí?, entonces la ley, ¿qué valor tiene? Ninguno. Si la ley es injusta, no tiene ningún valor. La ley tiene que ser justa. Pero bueno, me parece que justamente, valga la redundancia otra vez, la noción de justicia ligada a la noción de ley abre todo un campo de problematización y de reflexión. ¿Sí? Y entonces vamos a tener a un Platón preguntándose qué es lo justo, ¿sí?, a partir de la boca de su personaje principal, que es Sócrates. Vamos a tener a Heráclito pensando qué es lo justo. Lo tenemos a Anaxímenes, Anaximandro. ¿Sí? Hay algunas referencias respecto de qué es lo justo, ahí en el texto de Porati. Lo justo puede ser, digamos, un exceso que compense otro exceso, y ahí aparece una idea de la justicia. ¿Sí? Pero bueno, me parecía importante situar esto que Porati destaca, digamos, respecto de la justicia, como un tópico, ¿sí?, que es claramente uno de los tópicos privilegiados de discusión a partir de todos los efectos, ¿sí?, a partir de todas las transformaciones que dieron lugar a la polis, ¿no?, y que la misma polis también pone en juego. Porque no nos olvidemos, y acá me voy a Bernard, que en Mito y Tragedia, ¿sí?, Bernard plantea de una manera muy explícita y muy clara que la tragedia, como género literario, ¿sí?, pone, como decíamos antes, sobre la mesa la discusión sobre la justicia. ¿Qué es lo justo? Lo justo es lo que decían los dioses. ¿Es la ley de los dioses? ¿O lo justo es la ley de la ciudad? Bueno, les decía, respecto de la justicia como tópico o tema privilegiado, ¿sí?, de discusión justamente abierto por la práctica política, habíamos planteado que de alguna manera a partir del surgimiento de la polis, la justicia había quedado ligada a las leyes. ¿Bien? Por lo tanto, lo justo era el cumplimiento de la ley. Y de alguna manera, digamos, la misma ley también daba los márgenes o los marcos de cómo se impartía justicia. ¿Bien? No se olviden que teníamos en esta época, ¿sí?, de la Grecia clásica, teníamos la institución de los tribunales, como también teníamos la institución de las asambleas y del Senado. Entonces, lejos de estar salvada esta discusión, me parece que, y acá Bernard es muy preciso en el apartado del texto Mito y Tragedia, es muy preciso con esta hipótesis, que la tragedia como género literario, lo que hace es exponer que la discusión no estaba resuelta. Es decir, la discusión de si la justicia era la voluntad de los dioses o la justicia era, ¿sí?, lo que las leyes decían que era. Y como no estaba zanjada la cuestión, ¿sí?, la tragedia expone
esa tensión, ¿sí? Y la expone con lo que hoy sería equiparable a los medios de comunicación, ¿sí? Estábamos hablando de las tragedias y las tragedias se exponían, había público, ¿sí? Público que iba a ver a las tragedias. Entonces, en aquello que de alguna manera, digamos, ¿no? De algún modo era equiparable a los medios de comunicación de hoy, se exponía esta tensión no resuelta entre qué era la justicia o qué era el justo. Y hay una tragedia que es muy importante, digamos, para la formación de ustedes como futuros psicólogos y especialmente o precisamente o más específicamente para los analistas, y es la tragedia de Edipo Rey, ¿sí? De Sófocles. Sófocles le gana el concurso trágico a Esquilo con esta tragedia, ¿sí? Voy a intentar contextualizar un poco para que ustedes perciban esta cuestión que yo señalaba respecto de la tensión entre el concepto de justicia, ¿no? La justicia voluntad de los dioses o la justicia, digamos, la ley. Voy a contextualizar un poco. Algunos pueden saberlo, otros, digamos, tal vez no, pero en la tragedia de Edipo, que está compuesta por 3 tragedias, ¿sí? Es una trilogía, comienza de esta manera. Edipo es anoticiado por el oráculo de que iba a asesinar a su padre y acostarse con su madre. Edipo huye horrorizado, intentando evitar el designio de los dioses, y termina cumpliéndolo, ¿sí? Es él el que mata a Layo, es él el que se acuesta con Yocasta, y es él el que tiene hijos con Yocasta. Tardíamente se entera, después de gobernar durante muchos años a Tebas, se entera tardíamente de que él había sido el asesino del rey anterior de Tebas, Layo, y que era hijo, además de Layo, y por ende, hijo de Yocasta. Cuando Edipo se entera de esto, a partir de toda una sucesión de hechos que realmente les recomiendo que lean, porque fíjense lo pequeñito que es el libro y lo apasionante que es, se lee rapidísimo en una noche. A partir de toda una sucesión de hechos, Edipo se entera, primero, que él es el asesino de Layo, rey anterior de Tebas, y en segundo lugar, que era hijo de Layo, y por ende hijo de Yocasta. Entonces, lo que ocurre ahí es que aquello que había sido designado por el oráculo, termina cumpliéndolo, a pesar de que huye horrorizado, ¿sí?, de la ciudad en donde aparentemente estaban sus padres, termina encontrándose con sus padres biológicos. Edipo, luego de encontrar a Yocasta, a su madre esposa ahorcada, se hiere los ojos con 2 agujas de los botones de su vestido y pide ser desterrado de la ciudad, pide ser castigado. En este castigo, Edipo es acompañado, ¿sí?, en el destierro por una de sus hijas, que es Antígona, ¿sí? Antígona lo acompaña a Edipo en todo el tránsito del destierro, a un Edipo ya cegado, ¿no? Y de hecho, en alguna de las estrofas, Edipo se dirige a Antígona diciendo: sos la luz de mis ojos, ¿no? También uno podría decir, era efectivamente Antígona los ojos de Edipo. La última tragedia de la trilogía se llama Antígona. Y ahora la tenemos a Antígona como protagonista, ¿sí?, de esta tragedia. ¿Cuál es el problema acá? Que en una batalla por Tebas, 2 hermanos de Antígona, que ahora no me acuerdo los nombres, creo que eran Polinices y Eteocles, luchan. Uno en contra de Tebas y por ende en contra de Creonte, que era rey de Tebas, y el otro a favor. En esa batalla ambos mueren. Y Creonte declara como ley que quien combatió en contra de Tebas debía ser desterrado por fuera de los muros de la ciudad y dejado a su suerte el cadáver
para que sea comido por los animales. El otro, que luchó a favor de Tebas, iba a ser justamente enterrado con todo el ritual correspondiente al entierro, tal como dictaban los dioses. Antígona, frente a esta declaración de Creonte, decide no hacer caso y entierra, o intenta enterrar ella sola, al cuerpo de su hermano, porque según las palabras de Antígona, todos los seres humanos, todos los muertos debían ser enterrados, y esa era la ley y la voluntad de los dioses. Creonte, a partir de esta rebeldía de Antígona, la manda a matar, ¿sí? Y en esa especie de contexto es donde justamente está lo más interesante de la tragedia de Antígona. No obstante eso, y que no se los voy a spoilear, lo pueden ir a leer porque Antígona también es apasionante, lo que se pone en juego acá es qué es lo que pesa más, qué es lo que prima. La ley de la ciudad, que era en este caso, digamos, la dictada por Creonte, o la ley de los dioses. Entonces, todo esto para contarles, para mostrarles cómo la tragedia, que es un género nacido con la polis ya en funcionamiento, con la polis ya nacida, con la práctica política y todas sus instituciones funcionando. La tragedia nace en ese contexto y explicita, expone que todavía la tensión, ¿sí?, respecto de qué era lo justo, ¿sí?, no estaba zanjada. Y fíjense cómo, además, lo que vamos a ver es que una de las maneras de cohesión social era ubicar a un dios como el dios de la ciudad, ¿sí? Y eso es un movimiento extraordinario en el pensamiento, digamos, de los griegos, porque de algún modo este dios de la ciudad era garante de la ley, era el garante último de la ley. ¿Y qué es lo que garantizaba? Que la ley era justa. Entonces, bueno, me parece que en este punto vamos a ir dejando. Posiblemente se me haya hecho muy extenso, así que les pido disculpas, digamos, por la extensión, pero me parecía importante, digamos, por un lado refrescar algunas cosas que hemos trabajado y por otro lado ubicar, digamos, ¿no?, justamente este tópico de la justicia que está en Porati, que está destacado en Porati y que, bueno, podía ser trabajado a partir de la articulación con mito y tragedia en Bernard, ¿sí? Y bueno, por supuesto, digamos, contextualizar un poco cómo llega a ser la justicia, digamos, un tópico, ¿no? Por eso la alusión o todo lo que repasamos respecto de la transformación religiosa, ¿bien?, y todos los efectos que son producidos a partir, digamos, de las transformaciones en el ejército. Bueno, hasta acá con la clase de articulación. Nos veremos en la consulta para, bueno, seguir conversando al respecto.